Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que me escuchan. Este es de nuevo Francisco Ruiz con ustedes, hablándoles desde Boston, Massachusetts. Vamos a seguir con la serie de mujeres filósofas. Yo empecé la serie de filosofía al principio de la pandemia, hace como 2 años. La pandemia sigue y parece que se está poniendo peor en estos momentos. Pero estoy contribuyendo, mi pensar es, para aquellos que quieran edificarse un poco más, aumentando la profundidad de sus conocimientos y aumentando la capacidad de pensar de las mismas cosas de diferente punto de vista. Esta es la tercera grabación acerca de Hipatia, una de las mujeres filósofas de la antigüedad. Vamos a continuar en este momento con el muy amplio contexto histórico, porque me parece a mí muy pertinente y muy fundamental para entender lo que pasa después en los momentos de la vida, de la obra y de la muerte de Hipatia. Sigamos con el cuento en este momento de Alejandría. Pintemos un poco más la situación, la ciudad de Alejandría. En esta grabación nos vamos a mover a través de varios siglos, desde el segundo antes de Cristo hasta el primero después de Cristo. Sabemos mucho de Alejandría, incluyendo su arquitectura, gracias a un gran historiador, del cual nadie se puede escapar si quiere estudiar un poco acerca de la antigüedad. Siempre que leo yo artículos, mencionan a este gran historiador. Su nombre es Estrabón. Estrabón era un escritor que escribió mucho acerca de lo que estaba pasando en el primer siglo y un poquito antes del primer siglo de nuestra era, del siglo de Cristo, del primer siglo de nacimiento de Cristo. Y escribió acerca de la cultura y de la geografía de toda la área del Mediterráneo. Su libro se llama Geográfica. Él escribe lo siguiente: he estudiado las obras de mis predecesores en la biblioteca de Alejandría. Después continúa describiendo la próspera ciudad portuaria de Alejandría, sugiriendo una economía local altamente desarrollada en ese momento. Estrabón señala que había muchos parques públicos hermosos y la ciudad estaba entrecruzada con calles lo suficientemente anchas para carruajes y jinetes, dice él. Él escribe: dos de estas son muy anchas, no hablando de las calles, de más de un pletrón de ancho. Yo investigué la medida del pletrón, porque yo no sabía lo que era un pletrón, y el pletrón corresponde más o menos a 100 pies y un poco más de 30 metros de ancho, que es muy ancho. Y continúa: y se cortan en ángulos rectos. Todos los edificios están correctamente conectados entre sí, y estos también con los que están más allá. Y después continúa una descripción específica de la ciudad de Alejandría. Pero el gran apogeo de Alejandría había comenzado más de 200 años de este Estrabón, bajo el mandato de Ptolomeo II, llamado también Ptolomeo el Grande, el hijo de Ptolomeo, obviamente de Ptolomeo I. Ptolomeo I lo que hizo para educar a su hijo, mandó a llamar ¿a quién? A un filósofo. Lógico. En aquel tiempo todos los grandes emperadores, los grandes magnates económicamente hablando de toda esa región, principalmente del imperio romano, pero mucho antes, en el momento helénico
del poderío griego, los grandes magnates mandaban a buscar a un filósofo desde Atenas para que instruyera a sus hijos. Ptolomeo I manda y trae al uno de los directores, al tercer director del liceo que Aristóteles había fundado. Su nombre es Strato. Creo que se dice Strato en español, porque lo que estoy leyendo es en inglés y en francés y en español, y los nombres algunas veces no sé cómo se dicen en español correctamente, pero el nombre de este es Strato. Strato de Lampsacus. Fue el tercer director del liceo. Estamos aquí en el segundo siglo antes de Cristo. Entonces, Ptolomeo II era un gran patrón. Yo creo que fue un gran patrón, mejor que su padre, Ptolomeo I, un gran patrón de las artes y de las ciencias. Y él tenía unas ansias y una sed de adquirir más libros y más conocimiento que su padre. Bajo Ptolomeo II, la investigación científica explotó. La exploración científica reinaba. Sus investigadores comenzaron eufóricamente en la enorme obra de copiar, editar, traducir, catalogar todo el compendium de los conocimientos escritos que existían en ese momento en el mundo. Esa era la meta. Recopilar todos los conocimientos, todos los libros del mundo. Entonces, así es como Ptolomeo, y este cuento me gusta, manda a traducir los libros de los judíos, los libros sagrados de los judíos, del hebreo al griego. Me encanta este cuento. ¿Qué es lo que hace? Él manda llamar, él importa, él trae a 72 intelectuales, ¿no? O sea, eruditos, sabios, bilingües, ¿no? De hebreo y griego. 6 eruditos, se cuenta en la historia, de cada una de las 12 tribus de Israel. Los trae desde Judea para que ellos metidos en celdas individuales, los mete en celdas individuales para hacer la traducción. Bueno, la leyenda, la historia, parte historia verídica, parte leyenda, dice que estos 72 sabios traductores pasaron 72 días enclaustrados en sus propias celdas. Después salen con sus traducciones. Y Ptolomeo se da cuenta que las traducciones de los 72 sabios son idénticas. Así es como llegamos a la auténtica traducción de los libros hebreos judíos al griego. Así es como tenemos la auténtica traducciones de la Torá, del Pentateuco y del Deuteronomio. A esta traducción después los académicos llamaron, usando los números 70, porque no habían como 70 y 72, llamaron a esta traducción la Septuaginta, que es la traducción Septuaginta. Y los escritos que yo leo mencionan a la Septuaginta, traducción de la Biblia. Bueno, como ustedes ya saben, las leyendas relatan hechos verídicos mezclados con una alta dosis de ingredientes de una imaginación mágica. La orden de traducir los libros judíos al griego para obtener más conocimientos, tal vez se pudiera comparar si se le ocurriera a alguno de los presidentes de Centroamérica o México, si quisiera de verdad saber más de lo que está pasando en las palpitaciones de los corazones de los ciudadanos. Imaginémonos que un presidente buscara a 2 o a 6 de cada departamento, de cada estado, los trajera a la capital. Imaginémonos que son campesinos,
que son unos expertos, porque a los campesinos, menciono a los campesinos porque nunca se les pide su opinión, que unos campesinos que fueran expertos en productos agropecuarios ecológicos, que está de moda en este momento, o lo que es alimentos ecológicos, y se les preguntara por su opinión y dieran una conferencia en la capital diciendo cómo es que ellos siembran, cómo ellos cuidan a sus animales. Una tradición que se ha pasado de generación en generación de siglos. Y después el presidente, con esa sabiduría, pudiera implementar pólizas nuevas para implementar una agricultura ecológica dentro del país. Pudieran ser unos expertos que pudieran venir. De todas maneras, es comparable a lo que Ptolomeo II hizo, traer los conocimientos, o traer esos 72 eruditos, porque quería más información, más conocimientos. 2 siglos más tarde, hablando de esa traducción, un judío muy famoso en Alejandría, llamado Filón, un filósofo, da un paso más y defiende abiertamente la inspiración de la traducción de los libros judíos. Y en ese tiempo se le comenzó a llamar a esa Biblia la Biblia griega. Entonces, Filón comienza a colocar esa traducción al mismo nivel que el original hebreo, como si fueran 2 Biblias hermanas. Entonces, Filón concluye que la revelación, él dice, la revelación ocurrió 2 veces. Una vez ocurrió con Moisés, ¿no?, en el monte Sinaí, donde Dios supuestamente dictó la Torá a Moisés. Y la segunda vez sucedió en Alejandría. La revelación de Dios sucedió en Alejandría con estos 72 sabios traídos de Judea. Bueno, en la próxima grabación yo he decidido hacer hacer una grabación solamente hablando de la filosofía de Filón, porque me parece que es un puente. Algunos puede ser que no estén de acuerdo conmigo, un puente entre el judaísmo y el cristianismo, este filósofo, y del cristianismo primitivo. Los miles de judíos, continuando con el cuento de los judíos y la traducción, los miles de judíos que habían sido a propósito importados desde Judea por Ptolomeo I, ¿no?, rehenes de guerra, algunos que habían sido traídos de Judea a Alejandría, estos judíos habían olvidado el hebreo y se regocijaron por poder leer sus libros sagrados en griego, porque el griego se había convertido en su lengua natal. Eso les pasa a todos los inmigrantes aquí en Estados Unidos, principalmente los latinos, la primera o segunda generación. Veo a los muchachos en los colegios que son latinos, que les comienza a costar hablar en español y leer y escribir en español casi imposible. Pero eso es normal. Eso es lo mismo que les pasó a estos judíos helenizados. El hebreo se les había olvidado y comienzan a usar el griego para hacer sus cultos. Pero hay que enfatizar una cosa aquí, que la lengua y la cultura están íntimamente ligadas, casi simbióticamente relacionadas, dijera yo. Los judíos estaban impregnados, los judíos de Alejandría, estaban impregnados de la filosofía y cultura helénica. Y también los de Palestina, también los de Judea. No tanto los de Judea, yo dijera. Los helenizados ya se habían salido del caparazón hermético de sus rituales religiosos. Ya habían estudiado siguiendo la estructura de la educación pública griega, donde se estudiaba gramática, poesía, retórica. Esta aculturación los hacía adoptar posiciones progresistas, liberales, científicas, que los ponían en una postura drásticamente opuesta contra los judíos religiosos, esos conservadores que vivían adentro de las sinagogas
y que veían la influencia helénica como una corrupción de su religión. Entonces, la misma dinámica ha resultado mortal para muchos a través de la historia. Y por supuesto que el cristianismo no se va a poder escapar de esa dinámica. Y una de las evidencias que vamos a presenciar es durante la vida, la obra y particularmente la muerte de Hipatia, cuando hablemos de ese momento. Pero yo creo que es una batalla eterna en la historia. En todas las religiones en religiones y también en posiciones políticas pasa lo mismo. Hay conservadores y progresistas. Hay fariseos y saduceos. Hay un Cristo progresista y revolucionario y un sumo sacerdote del templo reaccionario. Es una batalla eterna que en la historia humana que la podemos presenciar en el presente si nos ponemos a analizar, pero eso es por otra grabación. Y hay que añadir que la mayoría de las sectas rabínicas en este momento, judías en el presente, no aceptan esa traducción de los 72 sabios y no usan esa traducción en lo absoluto, en sus cultos, en sus ritos adentro de las sinagogas. Hasta en este momento ha llegado esa dinámica, porque la ven como corrupta, aunque es una traducción correcta. Entonces, hagamos otro gran paréntesis aquí, a forma de ilustración de lo que estamos hablando. Y lo quiero mencionar porque acabamos de pasar esa fiesta judía aquí en Boston. La población judía es bastante saliente. Se puede observar fácilmente. Y acaba de pasar esta fiesta que se llama, en inglés se dice Hanukkah. En español se dice Hanukkah. Esta fiesta de la Hanukkah conmemora el tiempo cuando los judíos religiosos se rebelaron en contra de los judíos helenizados que compartían la visión del imperio helénico de Siria, del imperio seleucida. El imperio seleucida tiene que ver con uno de los generales de Alejandro Magno, que heredó esa parte o se apoderó de esa parte de Siria y de Palestina. Estos judíos helenizados que estaban conformes con el imperio seleucida se pone en una posición contraria a los judíos que eran más conservadores. Y los judíos más conservadores son los que estaban dentro del templo, los que rezaban y oraban todos los días. Y este famoso judío, estos conservadores estaban al mando de un llamado Judas Macabeo. Y Judas Macabeo liberó a Jerusalén de estas fuerzas helénicas de Siria. Entonces, los judíos conservadores vieron a Judas Macabeo como un héroe revolucionario. ¿No? Todo depende del punto de vista que tengamos. En contra del imperio seleucida. Entonces, el cuento del Hanukkah tiene que ver que cuando liberan el templo, entran al templo y ven que hay aceite de oliva para alumbrar las candelas, para consagrar el nuevo templo, el segundo templo, porque el primero ya había sido destruido siglos antes por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Entonces se dan cuenta que había aceite de oliva puro, no contaminado, para que la menorá, que es un candelabro o una candelabra de 9 candelas. Una candela, la central, es la originaria de la luz, permanente, siempre prendida. Las otras 8 reciben la luz de esa. Y algunas, me acuerdo cuando estaba yo creciendo, en algunas iglesias católicas y catedrales mantienen una luz prendida ahí todo el tiempo. Y algunas veces hay un candelabro
que se parece casi idénticamente a este candelabro judío. Bueno, el milagro es que tenían aceite de oliva solamente para que durara un solo día para una sola candela, y resulta que el aceite de oliva puro dura por 8 días. Ese es el milagro y de eso es lo que se celebra en Hanukkah. Y acabamos de pasar esa fiesta aquí en Boston. En Boston, el alcalde de Boston pone una inmensa menorá en el centro del parque de Boston. Y cada día se prende una candela para celebrar, ¿no? Para aceptar todo el multiculturalismo donde vivimos aquí en Boston. Bueno, otra leyenda dice que Judas Macabeo halló 8 lanzas de hierro y ahí es donde fijó las velas de Hanukkah para iluminar el templo. Hanukkah quiere decir dedicación. Esto también, cuando uno se aculturaliza, adopta tal vez la cultura dominante de donde vive, algunas veces hay directivos políticos que hacen que uno adopte esa cultura. En ese momento también, en el momento de los macabeos, hubo fuerzas políticas, mandatos del rey para helenizar a los judíos. El rey griego de Siria, que incluía a Palestina, uno llamado Antíoco IV, promulgó varias ordenanzas para conseguir la helenización de los judíos, ¿no? Trató de suprimir el culto de los judíos, el culto a ese Dios llamado Yahvé, o Yahvé, el Dios de los judíos. Prohibió el judaísmo, suspendió toda clase de manifestación religiosa y dijo: ustedes tienen que adorar a los dioses griegos. Bueno, eso pasa en toda la historia, que tiene más poder el que manda, que es lo que los que tienen menos poder tienen que hacer. No, la religión del poderoso es la que siempre se impone muchas veces en la historia de la humanidad. Bueno, este era un paréntesis para ilustrar los choques entre religión y política. En este caso, de un imperio y de una cultura helénica contra religión judía, ¿no? Pero pone en relieve la gran influencia helénica en la religión judía, la cual es la base del venidero cristianismo, repito, primitivo. Bueno, el cristianismo, algunos creen que no se debería de llamar solamente cristianismo, se debería de llamar judeocristianismo, porque sabiendo que mitad de los libros sagrados del cristianismo son judíos. Ahora, quiero también mencionar que la razón de la adopción del griego por los judíos fue tan importante que está plasmada en varios libros del Nuevo Testamento. Cuando yo les pregunto a mis estudiantes o les pregunto a las personas, ¿qué idioma que usaron para escribir los 4 evangelios? Oh, la mayoría me dice, bueno, fue el hebreo. Otro me dice, no, fue el arameo. Pero ya sabemos que los 4 evangelios, las cartas del Nuevo Testamento, todos fueron escritos en griego. San Pablo, por ejemplo, siendo judío helenizado, obtuvo una educación griega de alto nivel, hablaba y escribía griego, no hebreo. Escribió sus cartas en griego. Espero que eso haya quedado claro. Entonces, la traducción de los libros judíos al idioma griego nos muestra que los ptolomeos querían saber lo que residía fuera de sus confines. Osaban y se metían en lo desconocido. Esa es una gran hambre de tener hambre de sabiduría, hambre de conocimiento. Otra razón que veo de la helenización de los judíos de Alejandría es que se habían helenizado tanto que hasta sus nombres habían cambiado. Ya no usaban nombres de sus libros religiosos, como tradicionalmente se espera. Todos sus nombres comenzaron a ser griegos. Otro dato importante aquí, que habían más judíos en Alejandría y en el resto de Egipto que en Palestina, que en Judea. Yo creo que este es un dato muy importante. Eso quiere decir que Alejandría era el centro
judío en aquel tiempo. No era Judea, no era Israel. Hasta hubo tantos nombres griegos que hasta hubo una reina de Israel que se llamaba Salomé Alejandra, unos años antes de que Jesucristo naciera. Eso me parece un poco chistoso. Entonces, yo creo que es sumamente importante mencionar a algunos de estos judíos, y a este punto llego, de gran envergadura, porque juegan un rol importante no solo en el ámbito económico de Alejandría, sino también en el campo filosófico y religioso, que tendrá un impacto. Estoy repitiendo, aunque unos creen que es muy indirecto, yo creo que es directo impacto en el cristianismo primitivo y en la dinámica social prevalente durante la vida y muerte de Hipatia. Entonces, lo vamos a transportar aquí ya al primer siglo después de Cristo. Alejandría ya era parte del Imperio Romano. Los romanos eran dueños y señores de Alejandría en el primer siglo de nuestra era. Ya había pasado todo el gran lío, el gran rollo entre Cleopatra y Julio César. Ya se habían suicidado Cleopatra y Marco Antonio, ¿no? Poniendo fin a la dinastía de los Ptolomeos. Octaviano, el primer emperador de Roma, ya se había completamente apoderado de Alejandría. Y las fuentes primarias que yo estoy leyendo dicen que Alejandría casi pasó a ser una propiedad privada del emperador, de Octaviano. En este momento el cristianismo estaba naciente, no se oía mencionar. Todavía no había llegado a Egipto. Llegó a Egipto vía el evangelista San Marcos, que muere en Alejandría en el primer siglo, un poquito, ¿no? Después, al final del primer siglo. Así que el cristianismo no cobraba ninguna importancia en Alejandría en las primeras décadas del primer siglo. Los grandes grupos étnicos o religiosos eran los griegos, ¿no? Con su panteísmo supuestamente, los judíos, con su nueva traducción de sus libros religiosos, y los egipcios, con sus tradiciones religiosas. Todavía no los cristianos no existían todavía. Y por supuesto que los griegos eran los más dominantes. Era obvio. Y para que ustedes se ubiquen de qué tiempos estamos hablando, para aquellos que les gusta ubicarse donde estamos hablando de la época de Jesucristo, obviamente, ya lo dije, en Judea, en Palestina. Estamos hablando del tiempo de Herodes Agripa I. Ese Herodes que he mencionado en los Actos de los Apóstoles. Ahora bien, lo que quiero mencionar también es que el judío más poderoso de Alejandría en ese tiempo era un llamado Alexander Lisímaco. Judío, pero con nombre griego, Alexander. Llegó a ser uno de los hombres más ricos de su tiempo, tan rico que uno de sus hijos se casó con la bisnieta de Herodes el Grande. Su otro hijo llegó a ser el prefecto romano de todo Egipto, siendo judío. Menciono esto para llegar al famoso Filón de Alejandría que acabo de mencionar, que era el hermano de este tipo riquísimo de Alexander Lisímaco. Entonces, en la próxima grabación, yo hablaré específicamente de la filosofía de Filón, para ampliar el contexto filosófico y religioso de donde surge Hipatia y los estudiantes de Hipatia, y para hacer un poquito más estrecha esa conexión, ese puente con el cristianismo primitivo, que va a jugar un rol importantísimo en la muerte de Hipatia. Entonces, muchas gracias.